mundial y un buen número de hermanos y de discípulos de Jesucristo están conectados escuchando Reforma Apostólica en directo. También les enviamos un saludo muy cariñoso desde la sede central. Tenemos también a la Radio Manantial, allá en Poptún, Petén, y la Radio Vida en Cristo en Sutijá. Les bendecimos porque nos están escuchando en directo y alabamos a Dios por la sed y el hambre que Dios ha dado en medio de su pueblo. Tenemos también al canal 25 en Petén, en San Benito, Petén. Les felicitamos y saludamos a todos en el nombre de Jesucristo y deseamos que el Señor les siga llenando de su gracia y de su poder. Tenemos con nosotros ya conectados a la profetisa Alejandra de Acapulco, a Jacobi Marleni del Chalpetén, Daisy Gallardo y Carlos López de Costera Diamante allá en México, en Acapulco, William Hernández y familia de Villavicencio, Colombia. Tenemos a Pedro Gonón y familia allá en Mazatenango y al pastor Romualdo Valle de San Pablo, Jocopilas. Tenemos a Shirley de Puerto Barrios, al pastor Rodolfo Milián aquí en la Florida. Tenemos a Evelyn González de Poptún, al apóstol Navas en Mazatenango, Orlando y Eli en Poptún, al pastor Henry y Gloria en Bogotá, Colombia. Como ustedes se han dado cuenta, es la hora que nos reunimos como Misión Cristiana del Calvario en un solo cuerpo para enriquecernos y para bendecirnos. Y de las diferentes naciones, juntos estamos listos para dejar que el Espíritu de Dios nos hable, y sé que hoy nos va a hablar de una manera preciosa y gloriosa también. Prepare su lápiz, su papel, prepare su corazón y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Tenemos también a Mary de Méndez allá en Chiquimula, a Julio y Susi de Honduras, Dios les bendiga. Tenemos a hermana Bernie de Waukegan, Dios bendiga a los hermanos allá también. Gracias a Dios. Tenemos a William Cruz y esposa de Massachusetts. Dios les bendiga a los hermanos allá en Massachusetts. Les enviamos una bendición muy grande desde aquí. José Serrano, también tenemos allá en Tenango del Valle, Toluca también en México. Así que gracias a Dios. Tenemos a Eric de Zihuatanejo, México. Gloria a Dios, bendiciones a los hermanos de Zihuatanejo también y de México. Andrés Chiodín de Puerto Barrios, el pastor Orlando de Bogotá. Tenemos también a Eduardo de Bogotá. Dios les bendiga a los colombianos. Bendiciones, y queremos que cada día la presencia y la gloria de Dios sea sobre sus vidas de una manera especial para todos los discípulos de Misión Cristiana El Calvario en los diferentes lugares, países, pueblos, aldeas, provincias, que Dios permite que estemos juntos en un solo cuerpo. Fidel Flores de New York. Tenemos a Jensi Rodas también allá en Nueva York. Derly Ladino de Villavicencio. Dios les bendiga. Adelante. Y qué lindo es ver al grupo de hermanos de diferentes países en un solo momento, en un solo tiempo, para recibir lo hermoso y lo lindo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La verdad es que Reforma Apostólica ha sido de una bendición tremenda. No solo sirve para orientar, corregir, ubicar, sino también Dios está obrando de una manera preciosa. El hermano Jesús Enrique de la Rosa de Costera Diamante en México estuvo testificando este domingo en la iglesia de que debido a que estuvo viendo y oyendo Reforma Apostólica, él fue sanado de los riñones. Qué lindo, porque aquí no se oró
para eso. Sin embargo, la palabra que lleva vida, esa produjo el milagro de sanidad. Así que gracias a Dios, incluso está saliendo en Facebook ese testimonio, y qué lindo es saber que Dios está obrando, aunque no haya oración como comúnmente se hace, sino la palabra da vida, y esto nos llena de alegría porque fue en el tiempo en que él estaba viendo Reforma Apostólica que Dios produjo el milagro en su vida, en sus riñones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, bendito sea Dios. También damos gracias a Dios por el hermano Jacob, quien Dios ha usado y nos envió una ofrenda de 732 quetzales. Dios le bendiga, saludes a los hermanos del Chal y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Es hermoso ver cómo Reforma Apostólica está edificando al pueblo del Señor de una manera especial. Tenemos también al hermano Pablo de Sutijá. Tenemos al hermano Ángel Pérez de México, allá en Acapulco, México. Al hermano Ángel y Kimberly de Libertad Petén. Dios les bendiga. A la hermana Lori Montoya de New Jersey. Al hermano Joel Andrés Lepe de la sede central. Al pastor Abraham Celada allá en Waukegan. Dios les bendiga. Al hermano Giovanni y Gilma, bendiciones allá en Colombia, en Bogotá. Dios les bendiga grandemente. Al profeta César en Puerto Barrios, al pastor Joselito Cep del Nuevo Palmar y al pastor Sami de Escuintla. Ha sido algo glorioso los testimonios que han puesto en Facebook de diferentes congregaciones de Misión Cristiana el Calvario en diferentes lados. Y por ejemplo, decían que el servicio de ayer domingo, dice, la gloria del Señor descendió sobre el servicio y fue tremendo el mover de Dios. Eso me llena de gozo el estar viendo esos testimonios y oyendo esos testimonios. Así que gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Bendito sea el Señor por su presencia y por su fidelidad. El apóstol Leonel Escobar en Perú también, bendiciones a los hermanos peruanos, allá juntamente con el apóstol Leonel y su esposa Patti. Ellos son guatemaltecos, aunque ya hay un sentir peruano ahí, mucho amor hacia Perú, gracias a Dios. Dios les bendiga, pero a toda la iglesia les enviamos un saludo también. Daniela Castillo de New Jersey, bendiciones. Kenia Oliva de Waukegan, Lore Mirón de Costera Diamante. Así que gracias a Dios, al pastor Francisco Lovelo de Villavicencio, y tenemos a Rodolfo Milián, al pastor Rodolfo Milián, que están reunidos con asistencia del Distrito Centro. Gloria a Dios. Un saludo a los siervos del Señor y que Dios les bendiga. Y sé que hoy vamos a ser también muy edificados en la presencia y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! En varios lugares que he llegado me han dicho que no solo se reúne uno, sino hay grupos de hermanos que se reúnen para ver Reforma Apostólica. Y eso me llena de emoción porque digo, cuánto público Dios está obrando y se está manifestando y dirigiéndose hacia ellos. Así que gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. El pastor Carlos Alvarado de Acapulco también se hace presente en Reforma Apostólica. Dios les bendiga y que la gloria del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Eugenio Solís también, bendiciones. Y juntos sigamos disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios es grande. Tenemos también al pastor Hanmoni de New Jersey, que también está conectado, y sé que Dios le está bendiciendo. Él en estos días también está de cumpleaños, así que aprovechamos a felicitarle y bendecimos al Señor por su vida. Gracias a Dios por su manifestación y por su poder.
Queremos, queremos decirles de que Dios ha estado obrando de una manera preciosa y Él quiere manifestarse cada día más y más en nuestras vidas. Hoy quiero hablar sobre entrar a una nueva etapa siempre y cuando tiene que ver sobre la gloria del Señor. Y voy a tomar como base Juan 17, que yo le llamo la oración de un evangelista. Es sorprendente la pasión, la forma en que Jesús ora, la forma en que el Señor se expresa en relación a las personas, en relación a los que el Padre le dio a Jesucristo y qué fue lo que Jesucristo les dio a ellos. Aquí hasta nos enseña cómo evangelizar, cómo hacer las cosas correctamente y también dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No es la enseñanza, sino solo estoy haciendo énfasis que esta oración yo le llamo así una oración de un evangelista, no de un evangelista común y corriente, no como hemos conocido el ministerio evangelístico, sino como realmente es según el diseño. Y hoy quiero entrar a hablar precisamente sobre la manifestación de la gloria de Dios desde la perspectiva de la multiplicación, porque el Señor ha hablado que nos va a multiplicar y gracias a Dios está pasando. Hay iglesias que han habido conversiones constantemente. Estamos recibiendo testimonios de que cada vez hay convertidos y convertidos y convertidos. Pero la multiplicación a lo que el Señor quiere hacer todavía no la hemos visto. Pero de que viene, viene. Eso sí es definitivo porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Pero para ello es que quiero hoy instruir a todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario sobre lo que Dios quiere hacer. Pero antes de entrar a hablar sobre la evangelización, quiero precisamente enfocar primero que entendamos por qué debemos evangelizar, qué es lo que debemos de hacer. Debemos entender el fundamento del evangelismo y esto nos va a ayudar muchísimo para crecer y ser edificados en Jesucristo. Para ello quiero que vayamos a Juan 17 del 1 al 3. Juan 17 del 1 al 3 que nos va a hablar el Señor hoy. Estas cosas Jesús habló y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Voy a repetir ese versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora viene Jesucristo y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero volver a leer el versículo 3 porque ahí es donde precisamente me voy a enfatizar el día de hoy. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si vemos el panorama en que se movía Jesucristo, se movía en un panorama totalmente religioso, en un ambiente religioso. No que él fuera religioso, sino estoy hablando de lo que estaba a su alrededor. Aparte de la influencia de la religión judía, que era muy fuerte, que era una de las religiones que en aquel tiempo estaba floreciendo y había tenido mucho crecimiento,
ya que el pueblo judío era uno de los que predominaba en relación a la ley y a los mandamientos de Dios. Pero también habían saduceos, también habían herodianos, habían fariseos, y así podríamos relatar otros 2 o 3 casos más de los que habían. Pero lo que quiero llegar era que Jesús se movía en un ambiente totalmente religioso. Por eso es que cuando ven a Jesús no lo ven como el Mesías, porque los judíos esperaban al rey, esperaban a un Mesías que viniera a reinar, pero desde el concepto puramente humano, desde el concepto tradicional, y que viniera y que naciera, tendría que nacer precisamente de un rey para que pudiera obtener el trono. No iba a nacer en un pesebre como realmente nació, y por eso era que ellos ignoraron a Jesús y nunca creyeron que Jesús era el que había nacido ahí, el Mesías. Ahora, hasta la fecha, los judíos esperan al Mesías. ¿Por qué razón? Y por eso era que cuando Jesús les habla de todas las cosas del reino de Dios, nunca le entendieron. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban oyendo a un maestro, pero no oyendo al Mesías. Es diferente oírlo como maestro a oírlo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el ungido de Dios. Por eso vemos que cuando Nicodemo llega con Jesús, le dice, Rabí, maestro. Cuando llega el hombre rico, le dice, maestro bueno. La idea que la gente tenía era que Jesús era un maestro, pero nunca lo vieron ni lo entendieron de la manera en que el Padre lo había enviado. A eso se debió que ellos nunca entendieron el concepto real de la vida eterna. Y ahora viene Jesucristo y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando el Señor está hablando de que esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, ¿por qué Jesús habla de esto? En otras palabras, al decir, y esta es la vida eterna, está diciendo no es otra cosa más, no son las religiones, no son las tradiciones, no son los sistemas del mundo los que producen y los que traen vida eterna. No es ninguna acción humana las que trae vida eterna. No es ningún método el que trae vida eterna. No es ningún sistema el que trae vida eterna. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Viene y define exactamente lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque toda la gente allí no había entendido lo que es la vida eterna. Esta situación se da generalmente en la iglesia hoy en día. Se piensa en la vida eterna en relación a tiempo. También se piensa en la vida eterna en relación al cielo. Y por eso es que generalmente se habla mucho del cielo, aunque ya no tanto en Misión Cristiana del Calvario, no porque estemos en contra del cielo, no porque seamos anticielo, sino creemos en el cielo, pero como una recompensa, no como para lo que el Señor realmente vino a redimirnos, no el propósito fundamental de redención. Decía en cierta ocasión que si fuese el cielo la prioridad de la redención, nosotros como predicadores, al ver que una persona pasa adelante o un grupo de personas pasan adelante a convertirse, tendríamos una pistolita y y los mandaríamos al cielo, porque si el propósito fuera el cielo, ¿para qué sufrir? ¿Para qué padecer? Mejor que se vayan al cielo. Pero como ese no es el propósito, la vida eterna no es el cielo. La vida eterna tampoco no, cuando Cristo lo está enfatizando aquí, no está hablando de tiempo.
está hablando de personas. Ahora, ¿qué dice aquí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero también a quién cosa? A ti y a quién? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer aquí no es el hecho de saber de Dios, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y saber que no hay otro Dios. Pero cuando está hablando a ti, el único Dios verdadero, está hablando de que se le tenga entendido que Él es el único Dios y es verdadero. Y que no hay otro Dios en nuestra vida, o sea, no hay otra situación, circunstancia o persona que tome la prioridad, el primer lugar en nuestra vida. Por eso es que cuando el salmista David hablaba en el Salmo 100, versículos 2 y 3, y está hablando de alabar a Dios con cántico de regocijo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Uno de sus versículos dice, reconoced que Jehová, Él es Dios. Y ahora viene Jesucristo y dice, la vida eterna no es tiempo, no es cielo, no es religión, no son paradigmas, no son tradiciones, no son pensamientos humanos, no son conceptos. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Qué importante es entonces hacia dónde traslada Jesús el concepto de la vida cristiana y lo traslada hacia personas. Pero no solo el hecho de la persona de Dios y la persona de Jesucristo, sino está trasladando el concepto hacia un conocimiento que tiene que ver con vivencia, con relación íntima, con una no solo cercanía, sino con una experiencia real de Jesucristo en sus vidas. En otras palabras, les estaba diciendo, la vida eterna no es ninguna otra cosa, sino dice, esta es. Y si dice esta es, no hay otra más. Esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? En otras palabras, le está diciendo, la vida eterna soy yo. Es Dios, es una persona, no es un tiempo, no es un lugar, es una persona. ¿Por qué razón? Lo vemos en Juan capítulo 6, ilustrado de esta manera, o no ilustrado, sino dicho por el mismo Jesús, en Juan capítulo 6, donde nos habla precisamente sobre lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y veamos aquí en Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Hablando lo que hoy hemos utilizado sobre la cena del Señor. Leamos Juan 6 del 51 en adelante. ¿Qué dice ahí? Yo soy el pan que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. En otra versión dice, vivirá eternamente. Ahora escuche esto. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No le entendieron porque lo estaban viendo desde una perspectiva religiosa. Ahora bien, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El 54, que es uno de los que me interesa más, ¿qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuándo se tiene la vida eterna? Cuando se tiene la vivencia de Cristo en nosotros. Por eso es muy importante comprender que no es estar cerca de Cristo ni a la par de Cristo, sino es estar en Cristo. Eso es vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna. Y dice el versículo anterior, decía que vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Y qué importante eso, el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. Este es el pan. Está hablando no de un objeto, no de una cosa, está hablando de una persona. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¡Qué tremendo! El que come de este pan, ¿de qué pan está hablando? No está hablando del maná, no está hablando del pan que Él les dio a comer a las personas, sino ahora les está hablando de Él mismo. El que come de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá eternamente. ¿Por qué razón? Porque la vida eterna es una persona. ¿Por qué razón? Porque Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero generalmente se ha pensado en el cielo y se ha pensado en tiempo. Pero eso era el problema por el cual no podían entender a Jesucristo. Les hablaba y no le captaban, porque ellos lo miraban solo desde una perspectiva religiosa. Sin embargo, Jesús les estaba hablando de ellos, y por eso dice que los judíos se preguntaban: ¿cómo puede ser que éste nos dé de comer de su carne? En otras palabras, no estaban rechazando solo el pan, estaban rechazando a Jesús, y por lo tanto estaban rechazando la vida eterna. Qué importante eso. Ahora, esto viene a cambiar totalmente toda la evangelización cuando hablamos a una persona de la vida eterna, que si él reconoce a Jesucristo como su Señor, va a tener vida eterna. No estamos hablando del cielo, de un lugar, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de una persona que él mismo dice que Él es la vida. Él es la vida, Él es el dador de esa vida, alabado sea su nombre. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que cuando Jesucristo dijo: esta empero es la vida eterna, no es otra. Esta es la vida eterna, no es otra. No es otra cosa, es una persona, y esa persona se llama Jesucristo el Señor. ¿Por qué explico eso? Y ahora explico Juan 6, donde él dice: el que come de este pan. Está hablando de su persona, de su carne y de su sangre. Entonces dice: este tiene vida eterna. Ahora, qué lindo todo eso, porque de aquí nos hace entender mucho mejor lo que realmente el Señor quiere dar a toda la iglesia y a todas las personas. Pero por falta de un entendimiento de la vida eterna, nosotros lo giramos hacia aspectos de creencias, de religiosidad, de tradiciones, aunque no los mencionemos, pero definitivamente los ubicamos en esa manera. Por eso es importante que siempre veamos que la vida eterna no es un estado, es una persona donde uno recibe vida y recibe del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con razón, los discípulos, cuando iban a irse, aquí en Juan 6:68, porque la gente se fue, ellos querían que les dieran de comer. Yo le llamo a esta: la gente vio a Jesús como hoy en día se ve a una iglesia social. Por cierto, un hermano hoy me contaba de que alguien predicando en una radio, no de la misión sino de otro, y decía: ¿quieres ser salvo? Ayuda a los pobres, ayuda a la gente. Y decíamos entre los dos: ese es un evangelio social, y el evangelio social no salva, sencillamente lo hace buena gente a uno. Y aquí estaban viendo a Jesús desde una perspectiva social. Solo les proveía comida,
Pero cuando Él les dice, ahora yo soy la comida, se fueron. Y viene Jesús y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Eso está en Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hay muchos siervos de Dios que pelean mucho los discípulos y cuando alguien se traslada para otra parte, se les va la vida, se les sube la presión y el sueño y pierden todo. Jesús no se hacía problema con nadie. Él sencillamente también les dice a sus discípulos, si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero viene algo muy glorioso, el 68, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué cosa? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en otra versión dice, porque tú, no es tanto otra versión, sino en el original, en este mismo versículo, porque tú eres el dador de la vida eterna. Sin embargo, dice, porque tú tienes palabras de vida eterna. En la versión NTV dice, porque tú tienes las palabras que dan vida eterna. Los discípulos empezaron a ver a Jesús no como un maestro, sino como el dador de la vida eterna. ¿Y por qué podía dar la vida eterna? Porque Él es la vida. Él es la vida eterna. Ahora, por ese punto es muy importante. Por eso Jesús los confronta y les dice, ¿quieren irse ustedes también? No, le dice, porque tú eres el dador de la vida eterna. Y como dice en el original, porque tú eres la vida eterna. Ellos entendieron eso y por eso no se fueron. Aquí viene la respuesta de muchas personas, ¿por qué se van de las congregaciones? Porque no han entendido lo que es la vida eterna, solo están buscando a Dios desde la perspectiva religiosa, de templo, de hermandad, de comunión, de convivencia, de lo social, pero no porque haya vida eterna. Y si algo ha descubierto la misión o los discípulos de la misión, es que es en Cristo que tenemos vida eterna. Ahora, por eso vienen ahora los discípulos y ¿qué dice? Solo tú tienes vida eterna, solo tú tienes la vida eterna, solo tú eres el que das la vida eterna. ¿Por qué nos vamos a ir? No hay otro lado donde conseguir la vida eterna, solo en ti. Y eso mismo nos lleva a qué cosa, a que podamos mantenernos en el Señor y vivir bajo la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo y juntos poder disfrutar de esa bendición y de esa presencia de Dios. Pero también cuando leemos la palabra, las Escrituras, ahí mismo en Juan 5:39, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En otras palabras, que está diciendo, las Escrituras me revelan a mí. Y cuando ustedes leen las Escrituras, no están leyendo historias de Jesús, no están leyendo historias de Dios, sino me están encontrando a mí. El problema de la mayoría de la iglesia en general es que trata de ver a un Jesús histórico y por eso se habla de cristología. Se trata de conocer a un Cristo, todo lo que tiene que ver con su vida, con su conducta, con tantas cosas. Pura cristología, pura teología. Sin embargo, viene Jesús y dice, no, es en las Escrituras que también me encuentran a mí. ¿Y por qué tiene vida la misión? Porque la revelación que Dios está dando está basada en la Escritura. Esta es parte de la Escritura. Y si ustedes ven, no interpretamos la Escritura, no asumimos lo que dice la Escritura, no pensamos que yo creo que así dice la Escritura, sino es la Escritura misma la que nos está hablando. Y por eso, gloria a Dios, y no solo afirmo, sino doy testimonio que por eso es que la misión en todas partes tiene vida,
Las iglesias tienen vida, los discípulos tienen vida, los grupos de comunión familiar tienen vida, los adiestramientos tienen vida. ¿Por qué? Porque es las escrituras, porque en ellas te encontramos la vida eterna. Alabado sea Dios. ¿Y qué más? Y dice, porque en ellas os parece que tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque es Él. No queréis venir a mí para que tengáis vida, porque es Él. En otras palabras está diciendo, el que viene a mí tiene la vida. Por eso la vida eterna, viene Jesús y la define muy claramente que es una persona. Ahora, basado en todo esto, yo quiero explicar ahora por qué el Señor le habla al joven rico en Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos capítulo 10. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Mire cómo vino. Corriendo, pero ¿qué pasó? E hincando la rodilla delante de él. ¿Por qué hincó su rodilla? Eso demuestra respeto, demuestra reconocimiento, demuestra que creía que Jesús era algo. Ahora, hincando la rodilla delante de él, ¿qué pasó? Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar qué cosa? La vida eterna. Viene ahora, él lo vio como un maestro, creyó que era el maestro enviado por Dios y le hace la pregunta, ¿cómo hallo la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y viene Jesús, me gusta mucho la ubicación que le da. No lo atacó, no lo empezó a contradecir, sino con sus mismas preguntas llevó a que el joven rico se ubicara en el lugar donde él estaba. Lo voy a explicar ahorita. Viene Jesús y la pregunta es esa. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué no le explicó, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres desde el principio? Sí, esa era la conclusión de lo que él le quería decir. Primero le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire cómo ubicó Jesús a este hombre rico. Con esa pregunta de que los mandamientos sabes, y cuando él responde, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué le mostró Jesús? Que lo que el hombre rico estaba viviendo era algo religioso, que por lo tanto no tenía la vida eterna, y por eso era que él venía preguntando cómo he de heredar la vida eterna. Él estaba siguiendo un concepto religioso, una vida religiosa, pero no la vida eterna. Ahora viene Jesús, entonces, y lo primero que hace es, con la pregunta, ¿qué hace? Con la pregunta lo ubica y hace que el joven rico se dé cuenta que estaba viviendo una religiosidad. No lo atacó, tu religión no sirve, tu religión es aquí, tu religión es allá. No, no, no. Tampoco le dijo todas las religiones son buenas como algunos dicen. Ninguna religión salva. O como en algunos casos, la religión no es un cambio de religión. Usted no necesita cambiar de religión.
no necesita cambiar de religión, pero sí necesita dejar su religión. Porque entonces si le dicen no necesita cambiar de religión, le está diciendo de Jesucristo. Es importante entonces que nosotros enseñemos y evangelicemos correctamente. Viene Jesús y le enseñó que la vida eterna consistía ¿en qué cosa? En obedecer a Jesucristo, porque el obedecer a Jesucristo implicaba reconocimiento de su señorío y de que Él era el Señor de todas las cosas. Qué diferente forma de evangelización. Muy fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados a hacer y a decir. Qué tremendo cómo lo ubicó y le enseñó que el verdadero evangelio consiste en no solo creer, sino en obedecer. Por eso es que el proceso de salvación abarca el arrepentimiento, como Pedro lo indicó, como la Escritura lo indica y como Jesús mismo hablaba de arrepentíos. Arrepentíos. Habla de arrepentimiento, habla de creer en Jesús, pero habla de reconocer el señorío de Jesucristo y confesar que Jesús es el Señor. Pero esa confesión no es solo una declaración, sino un sometimiento a su señorío para hacer todo lo que Él dice. Por eso es que encontramos aquí que Jesucristo no le hace un evangelio, no le dice un evangelio de ofertas, no le dice, mira, entra y en el camino se arreglan las llantas, como decimos aquí en Guatemala. Entra y poco a poco vas a ir arreglando todo y así vas a ir entendiendo todo el proceso de salvación. Viene Jesús y lo lleva a que él reconociera de que Jesucristo era el Señor y que él iba a seguir las directrices de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el evangelio no es solo para creerlo, el evangelio es para obedecerlo. Encontramos aquí en Hechos 6 que dice que había multiplicación de los discípulos, pero no solo era multiplicación de discípulos en relación a números, no era cantidad, sino mire que dice en el versículo 7, Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué había? Crecimiento, multiplicación. Pero escuche esto. También, eso significa que los discípulos que se agregaron, que fueron multiplicados, también muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? No dice que creían a la fe, sino que obedecían a la fe. ¡Qué tremendo! También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque ellos entraban al evangelio sabiendo que a Cristo hay que obedecerle, que al Señor es para obedecerle. Uno de los capitanes o generales del ejército, una vez comentando con el apóstol Ronald, le dice, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? En el ejército todos aprenden a obedecer directrices y órdenes, pero en el evangelio todo mundo cuestiona, todo mundo asume, todo mundo interpreta. Claro, no es de seguir algunos conceptos humanos, no es eso, no de algunos, sino los conceptos humanos. Pero todo lo que el Señor diga, eso sí hay que hacerlo. Porque lo que el Señor dice, ahí estamos reflejando qué grado de reconocimiento es Él en nuestra vida. Qué grado de reconocimiento le tenemos a Él en nuestra vida. Si Él es el Señor, si le estamos reconociendo como el dador de la vida eterna o no. Por eso es que el hombre rico, a pesar de que el Señor le dio la oportunidad de ser un discípulo, porque le dice, si haces eso, anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Pero el requerimiento para seguirlo
no era solo que fuera parte del grupo, no era solo que estuviera integrado, era que viniera con la actitud de obediencia y reconocimiento que Él es el Señor, siguiendo directrices. Qué importante es entonces cuando yo entiendo que la vida eterna no es un lugar ni es un tiempo, sino la vida eterna es una persona a quien yo tengo que someterme y obedecer como el Señor de mi vida. Por eso es que ahora en Hechos 6 dice que el Señor producía la multiplicación y se multiplicaba el número de los discípulos en gran manera. Qué tremendo. Se multiplicaba, dice, grandemente. Y eso es lo que Dios quiere hacer en Misión Cristiana del Calvario. Pero Él quiere que comprendamos y que los discípulos que van a entrar y están entrando deben entrar bajo el reconocimiento de que al Evangelio no se le viene solo a creer, sino se viene a obedecer. ¿Por qué razón? Porque no es una serie de dogmas o de creencias o de doctrinas, es seguir las directrices que el Señor ha dado. ¿Por qué? Porque en Él está la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Qué importante es esto. Crecía la palabra del Señor. Pero ¿qué hacía la gente? No solo la creían, sino la obedecían. Ese es un punto muy importante. Cuando yo entiendo que Jesús es la vida eterna, por eso fue que la gente se fue, lo dejó, porque ahora viene Él y dice, yo soy la vida, y en mí está la vida eterna. La gente ya no le creyó y se fue, no estaba dispuesta a seguirlo, a obedecerlo. Y por eso le dice a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Como quien dice, si no queréis obedecer, aunque crean en mí, pero si no quieren obedecer, váyanse. Él no quería tener un grupo de gente que solo le siguiera por una obra social o porque estaban creyendo a algo nada más que una serie de profecías que habían sido dadas y esperando una manifestación de Dios. Sino Él quería que le vieran tal y como Él es, el Señor de señores y el Rey de reyes, el dador de la vida. Y por eso le dice, yo no quiero tener gente así aquí conmigo. Si quieren ustedes pueden irse. Qué tremendo. Y viene Pedro y reacciona y le dice, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él entendía entonces que estar con Jesús era para obedecer. Aquí había crecimiento de la iglesia. En Hechos 6 había multiplicación. Mire qué lindo. En Hechos 2 habla de que 3,000 personas se habían entregado al Señor. Ya habían 120, o sea, eran 3,120. Además dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí no da número. Pero luego en el capítulo 4 habla de 5,000 que se entregan al Señor. Ya eran más de 8,000 con los que el Señor añadía cada día a la iglesia, hacían un total como de 10,000 personas. Pero ahora en Hechos 6 dice, y el Señor multiplicaba grandemente el número de los discípulos. O sea, no era una iglesia pequeña, ni ellos estaban pensando en pequeño, pero no era solo número, eran personas que venían para hacer lo que el Señor quería que se hiciera. No para cuestionar qué era lo que Dios decía, no era para pensar si lo hacían o no lo hacían, era porque entendían que entrar al Señor es someterse a su señorío y reconocerle que Él es la autoridad máxima sobre todas las cosas. Qué necesario hoy se hace una reevangelización a la iglesia misma, para que podamos entender todas estas cosas que son muy importantes, porque eso determina nuestro estilo de vida. Porque hoy tanto cuestionamiento y tanta cosa que hay a nivel de la iglesia,
Incluso no solo de la iglesia, sino los teólogos, la teología lo que nos enseña principalmente es a interpretar. Y le dicen a cada uno, interpreta, 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 y cada uno hace su propia interpretación. Sin embargo, en el Señor es de hacer lo que Él dice. Es enseñarles a los discípulos a que guarden todas las cosas que Él ha mandado. ¿Por qué habla de un discipulado y de enseñarle a los discípulos? Porque ya vienen con la actitud y reconocimiento de que Él es el Señor y que entran viendo, como en este caso, que tienen que obedecer lo que el Señor dice que se debe hacer. Hablando en relación a Saulo, en el capítulo 9 de Hechos capítulo 9, del versículo 3 en adelante. Él era el perseguidor de la iglesia, él era el que amenazaba a la iglesia, según él creía que matando a la iglesia, matando a los hermanos, se destruía todo aquel oponente a la religión. ¿Y qué dice el versículo 3 en adelante? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, recuerde que dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le reconoció como Señor? Porque el mensaje de la iglesia era el señorío de Cristo. Entonces, cuando ahora él se encuentra con Jesucristo, él no lo ve como un Jesús, él no lo ve como un maestro, él no lo ve nada más como aquel que nació en Nazaret, él no lo ve como el hijo del carpintero, no, él lo ve como Señor. Qué importante, pero mire lo que determina el reconocimiento del Señor. Porque luego le dice, ¿qué cosa? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué diferencia cómo las personas, voy a decir así, entraban al Evangelio? Hoy las personas entran al Evangelio pensando qué es lo que Dios va a hacer por ellos, o qué es lo que la iglesia va a hacer por mí, qué es lo que los hermanos van a hacer por mí. Eso era lo que todo el resto de la gente y discípulos, además de los 12, o fuera de los 12, porque había más discípulos que los 12, dice que muchos seguían a Jesús. Era lo que estaban viendo, que era lo que Jesús estaba haciendo por ellos. Les daba de comer, pero cuando ahora Él se presenta como la comida, se fueron. ¿Cuántas personas hoy en día están así? Viendo solo a un Jesús y yendo a una religiosidad o yendo a la iglesia, al templo, buscando qué es lo que se va a hacer por ellos. Cuando aquí encontramos que viene Saulo y reconoce claramente que la vida estaba en Cristo Jesús bajo un sometimiento de obediencia y señorío a Jesucristo. Y por eso la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Qué diferente que la gente entraba creyendo, pensando y sabiendo que al Evangelio se entra haciendo algo, a hacer algo. No solo ser algo, sino a hacer algo. ¿Cuántas veces se ha tratado de movilizar a la iglesia hacia algo, al desarrollo, al crecimiento, hacia la madurez? Pero como el Evangelio anteriormente se enseñaba, usted no tiene nada más que hacer, ya Cristo lo hizo todo, todos pensaban que ya no había nada más que hacer. Sin embargo, la verdadera conversión, en la conversión real, la gente entra sabiendo que sí viene a hacer algo. ¿Qué debo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer?
Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Le dio directrices. ¿Y qué hizo Saulo? Obedeció las directrices. Porque la vida eterna es una persona del reconocimiento, a quien reconocemos como el Señor de nuestra vida y seguimos las directrices que Él nos da. Alguien podría pensar: pero ¿por qué le dijo todo eso? ¿Por qué le dijo qué cosa? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se le dirá lo que debes hacer. Y más adelante envía el Señor a un Ananías, y es Ananías un discípulo, el que le va a decir qué va a hacer, y ora por él. La pregunta es: ¿por qué Jesús no le dijo todo ahí de una vez si él se lo podía decir ahí? Porque Jesús quería que Saulo demostrara su grado de obediencia y su de sometimiento y de reconocimiento del señorío de Cristo. ¿Cuántos hermanos no? Si no viene el pastor, yo no voy a dejar que nadie ore por mí. Sin embargo, envió un discípulo para hablar con Saulo, para orar por él, para ministrarle. Qué importante. Ahora viene entonces, ¿y qué dice aquí? Que ahora Saulo escucha la directriz del Señor, la obedece y se va al lugar donde el Señor le dijo. Y por eso tuvo la experiencia con el Señor después. Pero ¿por qué Jesús no lo hizo si Él lo podía hacer? Porque allí estaba demostrándole a Saulo la importancia de seguir directrices y que la vida eterna era el reconocer a una persona como el Señor de su vida y que por lo tanto había que obedecerle. Por eso encontramos también en el carcelero de Filipos, hay muchos versículos más que hablan sobre esto. ¿Y cuál fue la pregunta del carcelero de Filipos? No voy a narrar toda la historia, pero en Hechos 16 y versículo 27. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Qué cosa? Pues todos, ¿qué dice? Se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: escuche esto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él entendió que tenía que hacer algo para ser salvo. ¡Qué glorioso! Hoy le decimos a las personas: usted no necesita hacer nada, solo crea. No, tiene que hacer algo, necesita reconocer que Jesús es el Señor, necesita arrepentirse, necesita creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, necesita confesar que Jesús es el Señor de su vida, pero someterse al reino de Dios, someterse al señorío, obedecerle y nacer de nuevo, dejar que su naturaleza vieja se muera y sea enterrada, sea sepultada, para que venga al reino de Dios nacido de nuevo. Ahora, qué importante es esto, y por eso es que después dice que le bautizaron, y sabe que cualquiera hubiéramos dicho: no, hasta que después cuando haya amanecido, esperemos 5 días o dentro de 8 días le vamos a bautizar. Y escuche esto. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. O sea, no solo le dijeron cree,
le hablaron la palabra, o sea, le instruyeron, le enseñaron el proceso de salvación. No solo le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué más? No, sino le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, les enseñaron el camino de salvación. No era solo creer. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y versículo 35, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y cuando fue de día, entonces ¿a qué horas los bautizaron? ¿Por qué la urgencia de bautizarlos? Porque el hombre viejo tenía que morir y tenía que ser sepultado y nacer de nuevo. Nosotros hubiéramos dicho, bueno, esperemos que amanezca porque ahorita el agua es muy fría y pobrecito. No, había que bautizarlo. Fíjese que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, pero no lo dejaron ahí. Le empezaron, dice, a hablar la palabra del Señor. O sea, lo instruyeron, le dedicaron tiempo a explicarle lo que era conversión. Y por eso es que cuando él viene y lo bautizan, él no se negó a bautizarse, él no rechazó bautizarse, él se abrió para ser bautizado y para seguir fielmente en la iglesia. Porque ya a raíz de eso hay un gran mover del Espíritu de Dios en la iglesia de Filipos. ¿Qué nos demuestra eso? Que es importante que nosotros comprendamos lo que es la vida eterna y es llevar a las personas a la persona de Jesucristo para que le reconozcan como Señor y le obedezcan y puedan hacer las directrices del Señor. Pero ahora hablándole respecto ya a la iglesia. Y mencioné una palabra que creo que es muy importante hoy, una reevangelización a la iglesia. No que la iglesia necesite hacer nuevamente su acto de fe, pero sí necesita ubicarse en la posición correcta y entender que la vida eterna es el reconocimiento de la persona de Jesucristo, que Él es el Señor y que vamos a obedecerle. Todo lo que vemos aquí, cuando Jesús le habla a una persona, siempre lo lleva a que obedezca. Siempre lo lleva a que haga las cosas, no a que conozca solo las cosas, sino lo lleva a que hagan las cosas. Ese es el Evangelio y eso es lo que hoy la iglesia necesita toda comprender, que la vida eterna no es el cielo, no es la esperanza de que cuando Cristo venga nos vamos a ir con Él al cielo, no es eso. La vida eterna es el reconocimiento de Jesucristo como el Señor de nuestra vida y le vamos a obedecer y hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Entonces, al estar en Él y Él en mí, yo voy a tener vida y vida eterna para la gloria de su nombre. Qué importante es todo esto, porque esto nos quita religiosidad, nos quita tradiciones, nos quita paradigmas, nos quita cualquier estorbo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a su propósito. Por eso es que Jesús en su oración lo primero que hace es definir, tener claridad de lo que es la vida eterna, porque los demás lo miraban solo desde una perspectiva religiosa. Sin embargo, Jesús viene y Él se presenta como el dador de la vida, como el pan de vida, y el que come de su carne y de su sangre tiene vida eterna. Y no solo tiene que ver con la cena del Señor, tiene que ver con las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Allí encontramos la revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo que nosotros como iglesia cambiemos, que cambie y que dejemos toda religiosidad y que recordemos lo que se decía del hombre rico en una de estas ocasiones: no es cuánto tú crees, sino es cuánto tú obedeces.
Y cuando dice en Hechos 6, no solo creían en la fe, sino obedecían a la fe. Porque ellos miraban la fe no como una serie de doctrinas, sino ellos miraban a la fe como una persona a la que hay que obedecer y hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer. Quiero hacer hoy un llamado a la iglesia a que nos coloquemos en esa posición de disfrutar la vida eterna y vivir desde ya, no cuando nos muramos que vamos a vivir la vida eterna, sino dice el que cree, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, ya la tiene, y que ya estemos disfrutando esa vida eterna en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Es por ello que necesitamos hoy como iglesia hacer una reubicación de nuestra posición, y la evidencia no va a ser solo que cantemos mejor, sino la evidencia es que estemos obedeciendo las directrices del Señor. Y la segunda cosa es la forma de evangelizar. No es un evangelio de mercadotecnia, no es un evangelio de ofrecimientos, no es un evangelio de promesas, es un evangelio que hay que entrar y hacer algo y reconocer que Jesucristo es el Señor y obedecerle y hacer lo que Él diga. Esto va a cambiar y va a producir totalmente un ambiente glorioso donde Dios va a dar el crecimiento y la multiplicación. Y va a pasar lo de Hechos 6. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Y esto es lo que pasa y empieza a pasar en Misión Cristiana El Calvario. El número de los discípulos se va a multiplicar y será multiplicado. Y no solo va a ser multiplicado, sino dice se multiplicará grandemente. Y obedecían a la fe. Los que el Señor está trayendo en esta nueva generación son personas que saben que Jesucristo es el Señor y que vamos a hacer y hacemos lo que Él dice que debemos hacer para la gloria de su nombre. Oremos. Señor, te exaltamos. Y te damos gracias porque ahora entendemos que la vida eterna no es una serie de conceptos, ni es una serie de doctrinas, ni paradigmas, sino sencillamente es una persona. No es un lugar, no es tiempo, sino es una persona que nos da vida, porque en Él está la vida. Él es la vida, y por eso es que te exaltamos. Y cuando estamos en Él, tenemos la vida de Él y por lo tanto la vida eterna para la gloria de su nombre. Señor, ayúdanos como iglesia a reubicarnos en el lugar correcto y que comprendamos que la evidencia que tenemos vida eterna no es la argumentación de conceptos, no es la interpretación de la palabra del Señor, sino es el seguir las directrices que el Señor dijo que debemos hacer. Gracias nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué lindo será si usted nos escribe, ya sea una pregunta, un comentario o algo que el Señor le haya mostrado mientras estuvimos hablando sobre esto. Me refiero que el Señor le haya mostrado sobre lo que estuvimos hablando. Si algo usted puede ampliarlo, qué lindo será, porque eso nos ayudará a enriquecernos todos y a ser edificados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y a entender bien la vida eterna. Parece gracioso que ya hasta cuando Jesús está a punto de ser sacrificado en su oración en el huerto, Él ahí define exactamente lo que es la vida eterna, aunque a los demás se los hizo expresar, pero no lo entendieron. Y ese es el estado de la iglesia en general, pero no el estado de Misión Cristiana del Calvario. Por eso alabamos y bendecimos a Dios
Y lo que usted tenga allí para enriquecernos, dénoslo y seremos bendecidos para la gloria del Señor. Estamos muy contentos porque sabemos que el Señor ha predestinado y predeterminado que para este congreso la gloria del Padre será manifestada en nuestra vida. No estoy con la expectativa de que va a haber algo glorioso, sino entiendo que ya el Padre se determinó a manifestar su gloria en medio de nosotros. Así que no estoy esperando este congreso con expectativas, sino estoy esperando este congreso para que se cumpla la escritura de lo que el Señor ha dicho que debe pasar en medio de nosotros. Así que no se detenga, inscríbase, decídase a venir. Si no se ha decidido, decídase a venir. Haga la decisión, tome la decisión, y al tomar la decisión el Señor va a empezar a abrir puertas para que usted pueda estar. Un buen número de personas ya están inscritas. Es sorprendente el hambre del Señor y de su palabra para venir a este congreso. Yo estoy sorprendido en eso, pero gloria a Dios, pero nos falta usted. Decídase y va a ver la gloria del Señor. Bernie dice: bendiciones, apóstol. ¿Cómo evangelizar a una persona que no cree en la existencia de Dios sin que nos metamos en detalles filosóficos? Gracias. Sencillamente es hacerle ver que Él es una persona creada. Él no existió de la nada. Él no es nada. No, Él es una persona creada. Él no viene de la nada, Él viene de alguien que lo creó, que dio la existencia. El oxígeno, el aire, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y quizás Él dirá: lo que se ve se cree y lo demás es mentira. Hay una gran cantidad de cosas que no vemos, sin embargo existen. Lo sentimos o lo experimentamos o nos pasa. Entonces es demostrarle, no entrarle en términos filosóficos ni atacar su actitud o su creencia, porque definitivamente si él no cree es un ateo. Y es una creencia, el ateísmo es una creencia, es una religión incluso, no es solo el hecho de decir yo no creo, no, es una religión el ateísmo. Así que por esa razón es bueno mostrarle, y más que todo, no solo mostrarle que Él es una creación de Dios y que por lo tanto Dios lo hizo para un propósito y para que Él pueda comprender lo que Dios tiene para su vida. La segunda es que podamos modelarle con nuestro testimonio el ejemplo de que Dios está en nosotros y puede transformarnos. En otras palabras, que podamos revelarle en nosotros la existencia de Dios. Cuando Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre, y nos basta, ellos solo querían una experiencia. Y Jesús les dice: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido? Porque Felipe solo quería una experiencia. Sin embargo, Jesús les muestra que era una relación y una vivencia real. Entonces esas dos cosas son básicas: que vean en nosotros la realidad de un Dios que transforma, que cambia, que se mueve y que se manifiesta en medio de nosotros. Giovanni y Gilma dice: gracias, apóstol, por darnos a entender que la vida eterna es para todos los que obedecen, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es, exactamente, así es, Giovanni y Gilma. Es que a veces solo le decimos crea, 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 y pensamos que Pablo, al carcelero de Filipos, solo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, dice que después se los llevó y les habló la palabra del Señor, o sea, les instruyó lo que nosotros podríamos llamar hoy el proceso de salvación. Por eso es que a él no le costó creer, no le costó obedecer, no le costó bautizarse, no tenía problemas con todo eso.
¿Por qué? Porque ya se lo habían explicado. No es solo entonces creer, sino es un proceso importante. Qué bueno, ese versículo es muy clave porque dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué buenísimo. Gracias. Ya ven cómo nos edificamos, nos enriquecemos y somos bendecidos con la participación de los diferentes hermanos y ministerios. Así que gracias a Dios. Qué buenísimo. También el profeta Ronnie ha estado conectado, viéndonos. Qué bendición. El pastor Migdael y familia de Nueva York, allá en Nueva York, están también viéndonos. Un saludo para ellos. Bendiciones. Adelante. Y recuerde, la gloria del Señor viene y se está moviendo de una manera, pero Él quiere multiplicarnos, no solo porque Él quiera que haya mucha gente en las iglesias, sino está trayendo personas con un entendimiento de su señorío para obedecer la fe, para obedecer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lori Montoya dice, qué bueno es Dios, la obediencia es tan importante, es algo que vemos desde el principio. Gracias a Dios por tu palabra a través de mi apóstol. Nos vemos en marzo porque Dios es fiel y como familia nos decidimos. Dios abrió muchas puertas y vio los deseos de mi corazón. Qué lindo, Lori, te esperamos y será una bendición que juntos aquí, toda la familia de la Misión El Calvario, disfrutemos de este congreso glorioso. Ángel y Kimberlin dice de Libertad Petén, qué glorioso es que tenemos la oportunidad de estar en la vida eterna. Y algo muy precioso es que Dios nos da una garantía para la vida eterna. En Efesios 1:13 dice, Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, bendiciones, apóstol. Así es. Así es. Qué importante es esto, que nosotros estemos definidos y claros de lo que somos y estamos en el Señor. Y recuerde, no puede haber un verdadero evangelio si solo lleva una acción de creer. Esa acción de creer también nos lleva a obedecer las directrices que el Señor nos ha dado, que el Señor dice en su palabra, porque en ella hallamos la vida eterna. Qué importante, no son versículos aislados, porque muchos agarran un versículo y de ahí hacen una doctrina. No, es la persona de Cristo revelada en la palabra del Señor. Glorioso, glorioso. Por eso es que hoy nuestros niños están creciendo de una manera tremenda. Anteriormente se enseñaban historias de Jesús. Se enseñaban coros que hablaban de la historia de Jesús. Coros como Pedro y Juan en la barquilla, somos soldaditos, siervos del Señor, y tantas cosas. Y se enseñaban historias de Jesús y de Moisés y de David y de todos ellos. Pero ahora encontramos que la Escritura, en ella hallamos la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos hallando a la persona de Cristo revelada en las Escrituras. Qué lindo todo eso. Qué diferente es ver las Escrituras ahora. Ya no es para que me dé sueños, sino para que me dé vida. Y por eso es que Misión Cristiana del Calvario tiene vida. Sus servicios están llenos de vida. Los adiestramientos están llenos de vida. Y los que no es porque no han entendido con claridad la vida eterna, pero deben estar llenos de vida. Los discipulados lo mismo. Cada reunión debe ser llena de vida y de emoción. Si no logramos, podemos ver en Facebook la emoción de las personas al venir al Congreso. Y los que han estado en diferentes congresos, tanto aquí en Guatemala como en los diferentes lugares, que demuestra, hay vida, milagros, sanidades, transformaciones, hambre de la palabra, comunión los unos con los otros, armonía, eso es vida. Y hay mucho más que Misión Cristiana del Calvario está reflejando. Y gloria a Dios,
porque la vida eterna no la estamos esperando vivir después de la muerte o cuando Cristo venga, sino como estamos en Cristo y Cristo en nosotros, tenemos vida eterna para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Bendito y exaltado sea su nombre, y gracias a Dios por su presencia y por su fidelidad. Hemos visto que los comentarios que nos envían nos sirven, nos edifican, nos fortalecen o a veces nos ayuda a ubicarnos y a ubicar a toda la misión para que hagamos lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos conforme su gracia y conforme su poder. Adelante con sus comentarios, sus preguntas o sus ampliaciones. Qué lindo será el que seamos edificados y bendecidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo van esos preparativos para este congreso? Testimonios y testimonios y testimonios y testimonios se oyen y cuentan, hermanos, de cómo Dios ha provisto para los pasajes, para las inscripciones, para todo, para venir al congreso. Es sorprendente ver a un Dios manifestándose en nuestra vida. Y eso es lo que Dios está haciendo antes del congreso. Imagínense lo que se ha determinado ya hacer. Yo estoy, como dije, no con la expectativa, sino estoy viendo desde ya el cumplimiento de las escrituras de lo que el Señor dice que va a hacer en ese congreso. Uy, qué tremendo, glorioso. El pastor Joselito Cep: para ser discípulos hay que aborrecer a todos y renunciar a todo. Lucas 4, 16, 33. Así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Debemos comprender que no es que necesitamos odiar a las personas y que debemos dejarlo todo y que no nos interese nada. No, no es eso. Es, como dice aquí el versículo que nos dio el pastor Joselito, de el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Que nosotros le demos a Él el primer lugar y el reconocimiento de que Él es el Señor en nuestra vida, que Él es la autoridad, que de Él es todo. En otras palabras, cuando yo le reconozco al Señor y me someto a su autoridad, no solo me estoy sometiendo yo como persona, sino todo lo que yo soy y todo lo que tengo. Es de Él, es para su gloria, es para su honra, y por eso es que le exaltamos y le bendecimos. Saludos, apóstol, desde Waukegan. Gracias por compartir lo que el Padre nos lleva a entender en el aspecto de la evangelización. Según el diseño y de la importancia de que para experimentar la vida eterna debemos llevar a las personas al sometimiento del señorío de Cristo. Por eso dice en Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Ya queremos que sea marzo para estar en nuestro Congreso Mundial. Eso es precisamente Juan 12:50, ya lo leímos, pero ahí claramente dice, o sea, hay muchos versículos que confirman todo esto, y yo alabo a Dios por esto, porque la Escritura, en ella hallamos la vida eterna. Qué hermoso es eso. Así que adelante con gozo y a disfrutar de la gloria de Dios. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es correctamente. Gracias, hermanos de Waukegan, por darnos este versículo que nos amplía más y nos confirma lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y a disfrutar en este congreso de la vida eterna. A hacer lo que Dios dice y a entrar en su señorío y a hacer conforme su propósito, porque la gloria de Jesucristo está lista a manifestarse en medio de nosotros. Y si nosotros entramos a esto y la iglesia entra a esto, vamos a ver multiplicación de discípulos que obedecen la fe. Alabado sea su nombre. Bendito sea
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su presencia y por su fidelidad. Adelante, les esperamos en el Congreso. No se quede, no se la pierda, porque cosas gloriosas tiene Él manifestando ya en medio de nosotros. La prueba es todo lo que Él viene haciendo antes del Congreso. Eso dice mucho de lo que Dios tiene preparado para nosotros, para la gloria de su nombre. Así que adelante, bendiciones y a seguir disfrutando la vida eterna bajo su señorío, obedeciéndole en todo, en sus directrices, haciendo lo que el Padre quiere que se haga, porque Él dice que vamos a hacer las cosas según Él ha ordenado y según Él ha dicho. Por eso el pastor Francisco Lovelo dice, Marcos 12:32, dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Marcos 12:24, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Que no nos digan está cerca, porque estamos obedeciendo al Señor, no buscando la vida fuera de Cristo. Él es la vida. No es estar cerca, como dice el pastor Francisco Lovelo, y como dijo Jesús a Él, ¿qué le dijo? No está lejos del reino de Dios, pero era lo mismo como estar fuera, pues. Y por eso dice el pastor Lovelo, nosotros estamos dentro. Eso es precisamente, alabado sea su nombre. Bani Santos dice, qué bendición tener estas revelaciones. Dios los bendiga, hermanos de Misión El Calvario. Saludos desde Nueva York y en el Bros. Carlos Ruiz, bendito el Señor por esta ubicación. Nos evalúa y nos guía a obedecer como nos revela, iniciando la vida escogidos para obedecer. Jonadab Calán dice, qué bendición es ser ubicado sobre un aspecto muy importante. Cuando Saulo pregunta, ¿qué quieres que haga? Se estaba rindiendo y dejando todo lo que creía anteriormente. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, y eso incluye creencias de la vieja escuela para poder llevar a la gente al reconocimiento a Jesucristo. Qué buenas las ampliaciones que nos han estado enviando. Qué lindo. Eso me alegra porque me dice el grado de entendimiento que está teniendo Misión Cristiana El Calvario. Así que adelante, bendiciones, y les deseo que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas y juntos a llevar a otros hacia el camino de salvación. Bendiciones.